Dice la palabra del Señor. En Mateo 17, versículo 14 dice: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el juego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os hará imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, sigamos orando, amén, por nuestros hermanos, amén. Nuestra hermanita Victoria, y por las necesidades, amén. Creo que hace 2 años, cuando yo estaba ayer estudiando estos textos, se me hacían como bien familiares, porque decía, creo que ya enseñé de esto. Y creo que hace 2 años estuve revisando, estuvimos hablando sobre estos pasajes precisamente, donde Jesús sana a un muchacho lunático, así fue el tema, ¿eh? Pero aquella ocasión, aquella ocasión lo enfocamos en las condiciones en que puede caer un hijo. Casi nos enfocamos en la condición del hijo de este hombre que fue y pidió misericordia al Señor Jesús, y fue el enfoque sobre este hijo, ¿eh? El día de hoy, vamos a hablar de los mismos pasajes, pero en esta ocasión vamos a enfocarlos a como iglesia, qué tanto somos disciplinados en la oración y en el ayuno. Ese va a ser un poquito el enfoque, ¿eh? Y como tema, pues, es cuando nos falta la oración y el ayuno en la vida de nosotros. Amén. Entonces lo vamos a enfocar un poquito diferente, amén. El libro de Mateo, hermanos, se cree que se escribió en el año 50 y 70. El libro de Mateo va dirigido a judíos, y el propósito es de presentar a Jesús como el Mesías profetizado del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Marcos, cuando nosotros estudiamos los 4 evangelios, vemos que Mateo va dirigido a los judíos, y el propósito, repito, es presentar a Jesús como el Mesías profetizado del Antiguo Testamento. Marcos, por ejemplo, va dirigido a gentiles, pero especialmente a los romanos, y Marcos presenta a Jesús como un siervo sufriente. Lucas va dirigido a Teófilo, pero especialmente también va dirigido a griegos y gentiles, donde se presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, y Juan, el Evangelio de Juan, pues es presentado a todos, va dirigido a todos, y se presenta a Jesús como Dios, se presenta a Jesús como la deidad, como Dios. Ahora, nosotros al leer Mateo, pues ya han pasado algunos años donde nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ya ha habido persecución, porque es como más o menos se cree que se escribió entre el año 50 y 70. Y Mateo, hermano, al estudiar nosotros Mateo, pues Mateo no esconde pues los temores, las fallas que tuvieron los discípulos cuando anduvieron con el Señor Jesús. Él no esconde nada de eso. Mateo, a la hora de escribir, pues ya, repito, ya han pasado algunos años, y ya son hombres maduros. A la hora que él escribió esto, ya son hombres maduros. Algunos ya han sido mártires, y esto lo narra para que nosotros veamos cómo los discípulos, hermano, o lo que ellos vivieron, y lo que nosotros no estamos exentos a vivir juntamente con ellos.
las cosas que ellos vivieron. ¿Por qué? Porque a pesar de que los discípulos, hermanos, mire bien, pues vieron al Señor Jesús, estuvieron con Él, han visto muchos milagros, o vieron muchos milagros. Es más, en esta narración, comparándolo con otros evangelios, ya habían sido enviados a sanar enfermos. En este acontecimiento ellos dudan. Ellos tienen la incredulidad y el Señor les hace una fuerte exhortación a ellos. Les hace una fuerte exhortación. Entonces, ¿qué vemos en estos textos? En estos textos la palabra del Señor pues nos enseña cómo nuestro Señor Jesucristo sana a un muchacho lunático. Este capítulo 17, nosotros vemos 4 acontecimientos. Número 1, vemos lo que se le llama la transfiguración. ¿Okay? Número 2, vemos la sanidad de este muchacho lunático. Número 3, vemos que el Señor anuncia su muerte nuevamente. Y número 4, vemos que el Señor paga el impuesto del templo. ¿Okay? Es decir, repito, Mateo al narrar todo esto, al describir todo esto por dirección del Espíritu Santo, vemos que Él no esconde nada, Él manifiesta, Él nos deja ver las fallas, las debilidades que tuvieron los discípulos del Señor Jesús cuando anduvieron con Él. Sin embargo, a la hora de escribir este evangelio, pues ya son hombres maduros ellos, hombres que han crecido y que han aprendido. Amén. Y que han aprendido y repito, y no nos oculta nada Mateo acerca de las condiciones de estos discípulos. Ahora, en este capítulo 17, vemos que cuando el Señor sube al monte se transfigura, porque así empieza. Tenemos que ver los contextos. Vemos que desde el versículo 1 hasta el versículo 13 vemos que el Señor Jesucristo pues sube al monte y se transfigura, y algunos comentaristas comparan este acontecimiento como cuando también Moisés sube a Sinaí, ¿ok? Y después de estar 40 días, Moisés baja, y cuando baja se encuentra con una situación muy desagradable con el pueblo. Muy desagradable. Recordemos que cuando pasa lo de la transfiguración, ellos ya han visto muchos milagros. Lo mismo Moisés. Cuando Moisés sube al monte, ya también el pueblo de Israel ya vio muchos milagros. Entonces, algunos comentaristas lo comparan este acontecimiento como cuando Moisés sube y después de que está ahí 40 días y baja, se encuentra con una situación muy desagradable. Recordemos también que cuando Moisés baja de Sinaí, era tanta la presencia de Dios de Moisés que la palabra del Señor dice que tuvieron que cubrir su rostro, ¿ok? Ya que resplandecía, dice la Escritura que resplandecía y no lo podían ver. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Qué escena, ¿no? No lo podían ver. Ahora, de la misma manera, en este capítulo 17 de Mateo, el Señor Jesucristo sube con tres de sus discípulos a este monte, y ahí se transfigura, y la misma palabra que se usa para decir que el rostro de Moisés resplandecía es la misma palabra que se usa para la transfiguración, es la misma, y es la misma que usa el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses y en 1 de Corintios, cuando dice que seremos transformados. Fíjese, es la misma palabra. Ahora, tanto Moisés como nuestro Señor Jesucristo, después de que bajan al monte, se encuentra con una situación desagradable con el pueblo, que es la incredulidad. Se encuentran con eso, con la incredulidad. Es decir, ¿qué vemos en esta narración? Repito, vemos que el Señor toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, suben a un monte alto, el Señor se transfigura delante de ellos, en esa transfiguración aparece Moisés y Elías, y en cuanto termina de esta hermosa experiencia, bajan del monte, y en cuanto bajan, pues se encuentran con los demás discípulos que no subieron, y se encuentran con dos cosas. Número uno, fíjese bien, hermanos, se encuentra con una situación que los discípulos que se habían quedado, porque el Señor subió con 3 nada más. Entonces se encuentra con una situación que los discípulos que se habían quedado, con una situación que ellos no pudieron manejar. Fíjese, una situación que ellos no pudieron manejar. Y no pudieron manejar por falta de oración. Y no pudieron manejar por falta de espiritualidad. Porque así pasa en ocasiones. ¿Okay?
Aunque tengamos algunos años en el Evangelio, aunque tengamos algunos años conociendo al Señor, aunque tengamos algunos años conociendo la palabra, de repente, hermanos, nos vamos a encontrar con situaciones que quizás no vamos a poder manejar, situaciones que se nos van a ir de las manos, y muchas veces esas situaciones pasan porque muchas veces no las ponemos en oración. O no insistimos en oración, o muchas de esas situaciones son por falta de la oración. Yo no sé a cuánto les pasa que de repente atraviesan situaciones, ¿verdad? Y dicen, no puedo con esto, no sé qué hacer. Y muchas veces es precisamente por eso, ¿verdad? Por la falta de pedir dirección a Dios. Se dice que uno de los pecados más comunes que los cristianos cometemos es precisamente ese, no orar. Y yo lo he venido repitiendo algunas veces en algunos cultos, la importancia de la oración congregacional. Es muy importante la oración congregacional. También vemos también podemos ver que el Señor, en cuanto baja del monte, se encuentra con esa situación que estaban atravesando sus discípulos, donde ellos no saben qué hacer. Fíjese bien, donde ellos no saben qué hacer, y en ese momento donde ellos no saben qué hacer, el Señor llega. Si más o menos mira lo que está pasando. El Señor llega en ese preciso momento. Es decir, el Señor llega justamente en el preciso momento donde los discípulos están perdiendo una batalla. Donde ellos dicen, no sabemos qué hacer, donde ellos ya están perdiendo una batalla, pues en ese preciso momento, en ese justo momento donde los discípulos se sienten como derrotados, donde los discípulos han bajado la guardia, llega el Señor. Dios es fiel, hermano. Entonces vemos dos cosas aquí, ¿ok? El Señor está en el monte, baja con 3 de sus discípulos. Los discípulos quisieron ministrar algo, no pudieron, ¿verdad? No supieron manejar la situación. Entendemos que más adelante vamos a ir viendo el porqué, ¿verdad? Y una de las cosas es por falta de oración. ¿Y cómo es importante la oración? Pues, sin embargo, Dios es fiel, y vemos que a pesar, hermano, porque ellos batallaban en la oración. Recuerda cómo una vez el Señor los reprende porque se durmieron, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, donde ellos sienten que están perdiendo la batalla, donde ellos se sienten como derrotados, donde ellos sienten que han bajado la guardia, llega el Señor. Llega el Señor. Yo no sé si te ha pasado a ti, ¿verdad? Donde tú ya te sientes que ya perdiste la batalla, donde tú sientes que ya no puedes más, donde tú sientes que ya bajaste la guardia, pues en ese preciso momento es cuando viene el Señor y ministra a tu vida. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que el Señor muchas veces, en ocasiones, se va a glorificar en el momento, muchas veces donde nosotros creemos que tenemos la batalla perdida, y se nos olvida muchas veces que Él está probando nuestra fe. El Señor constantemente está probando nuestra fe. No sé si te ha pasado, no sé si te has encontrado donde crees que ya la batalla la tienes perdida, y en el momento donde estás por ya tirar la toalla, el Señor se empieza a glorificar. Por eso no tenemos que dejar de orar. No sabemos en qué momento el Señor, hermano, se puede glorificar. Entonces, ¿qué está pasando en esta narración? El Señor baja con 3 de sus discípulos. Los discípulos que se quedaron estaban en una situación donde ellos no pudieron manejar. Hay una multitud. El libro de Lucas, donde habla este mismo acontecimiento, narra que también estaban algunos escribas. Había una discusión. Hay un padre pidiendo por su hijo. Hay un muchacho en muy malas condiciones físicas y espirituales. Y los discípulos que no subieron al monte trataron de ministrar esta necesidad y no pudieron. No pudieron. Y el Señor les muestra por qué. ¿Verdad? Dice el verso 14. ¿Estamos ahí? Dice: Cuando llegaron
al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, fíjese, rápidamente, dice rápidamente Mateo narra que en cuanto bajaron del monte, vino al Señor un hombre angustiado, desesperado, con mucha impotencia, con mucho dolor, como así nos pasa a veces en ocasiones a nosotros. De repente hay impotencia en nosotros, hay angustia, hay dolor, hay desesperación, ¿ok? Parecemos mucho a este hombre, ¿verdad? Entonces, cuando ve al Señor, hermano, dice que se arrodilla delante de él. Y tienes que tomar en cuenta esto, que en toda la narración, este hombre permanece de rodillas. Y todo lo que le va a decir, se lo dice de rodillas. Está de rodillas. ¿Okay? Y si vemos tres cosas aquí. Número uno, vemos que a pesar de que este hombre estaba en medio de mucha gente, pues la gente no le pudo ayudar. Número dos, la narración no nombra el nombre de la persona porque ese hombre o esa persona puede ser tú o puedo ser yo. ¿Me explico, hermano? Puede ser tú, puede ser yo. Pueden ser personas que se encuentran en este momento con mucha necesidad. Y número tres, este hombre vino con una actitud como todos debemos de venir delante del Señor. Venir a postrarnos, a arrodillarnos, y vino a expresar a nuestro Señor Jesucristo que Él estaba rendido. No puedo más. Y mire el clamor, verso 15. Dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el juego y muchas, que dice, en el agua. ¿Verdad? Fíjese el clamor que le está diciendo este hombre al Señor Jesucristo. Es decir, una vez que este hombre viene, hermano, y se arrodilla delante del Señor, le pide una cosa nada más, le pide misericordia por su hijo. Está intercediendo por él. Este hombre no dice, ¿por qué yo? ¿Por qué mi hijo? ¿O qué hice? No dice eso. Simplemente viene a exponer su necesidad. Él no viene a quejarse. Él viene a exponer su necesidad. Él viene a interceder por su hijo. Él viene con mucho dolor y se rinde ante el Señor. Y en ocasiones, hermano, la prueba es tan intensa, la prueba que vivimos a veces son tan intensas, que a veces no podemos orar. A veces no podemos orar y lo único que le decimos al Señor es, Señor, ten misericordia. Porque es lo único que le está pidiendo, ten misericordia de mi hijo. Es muy corta la oración que él hace. Está pidiendo misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia o ten misericordia? Significa pues, compasión. Está pidiendo de su gracia. Está pidiendo que el Señor haga una obra. Está exponiendo él su miseria y su necesidad. Y todos los que estamos aquí tenemos necesidades. De una manera u otra tenemos necesidades. La necesidad de este hombre era que su hijo era lunático. Era lunático. ¿Verdad? Es decir, vemos que cuando este padre dice, mi hijo es lunático, y mire lo que dice, y padece muchísimo. O sea, ahí aparece en el texto, padece muchísimo. Y este muchísimo habla de que este padre, pues ya no sabía qué hacer, hermano. Este padre seguramente decía, esto es mucho para mí, es demasiado, ya no sé qué hacer, es mucho, es algo con lo que yo no puedo ya. Quizá esas palabras han salido de tu boca, quizá de mi boca, en medio de la prueba, cuando decimos, Señor, esta carga es demasiada. Pero el Señor dijo que no nos daría carga que no pudiéramos soportar nosotros, ¿verdad? ¿Qué significa cuando Él dice padece muchísimo? Esto habla de una carga pesada. Esto habla de que es demasiado, Señor. Esto habla de que ya no puedo. Este hombre vivía en una continua angustia de todos los días. Y no solamente angustia, sino en una incertidumbre. ¿Por qué? Repito, porque esto muchísimo también habla de que había perdido la cuenta de los padecimientos. Porque a veces perdemos la cuenta, ¿verdad? De cuántas veces paso la misma situación.
y otra vez, y otra vez, y otra vez. Bueno, muchísimo habla de que había perdido la cuenta de los padecimientos de su hijo, y quizás este hombre ya había perdido la esperanza. Y muchas veces, hermanos, pues así nos pasa, ¿verdad? Perdemos la esperanza. Ahora, ¿qué hace este hombre? Este hombre en su desesperación lleva a su hijo a los discípulos del Señor, y cuando lo lleva se da cuenta que también los discípulos del Señor no le pudieron ayudar. Y qué triste, hermano, que ante la necesidad de alguien, por falta de oración, por falta de espiritualidad, por falta de crecimiento, por falta de madurar, por falta de no enfocarnos o no enfocarse en las cosas de Dios, de parte de algún cristiano, no puede ayudar a alguien que está pasando una necesidad tanto física como espiritual. O sea, va a ser muy triste, ¿verdad? Que de repente venga alguien y te pida un consejo, te pida una ayuda espiritual y tú digas, no puedo ni conmigo. Y eso es precisamente lo que el Señor les reprende a ellos. La falta de madurez, la falta de confianza. Bueno, este varón pues lo lleva a los discípulos y los discípulos no pudieron. Ahora, ¿qué tenía este muchacho, hermanos? Pues dice ahí, ¿verdad? En el verso 15. Dice que es lunático. ¿Qué es estar lunático, hermano? Bueno, nosotros le llamamos lunático a alguien que de repente hace cambios bruscos, ¿verdad? Nosotros ya sabemos aquí que se trata de una enfermedad mental y de un demonio, ¿verdad? Porque ahí lo dice claramente. Sin embargo, nosotros le llamamos lunático a alguien que de repente hace cambios bruscos o de repente cambia de humor sin explicación. Es decir, cuando una persona de repente sin ninguna explicación, hermano, reacciona, ¿verdad? De repente de un humor a otro, cambia de parecer y decimos, parece lunático, eres lunático. Usamos mucho, bueno, en México se usa esa palabra a una persona que de repente está contenta y de repente cambia su humor y se pone enojado. Decimos, está lunático, ¿verdad? Sin embargo, la palabra lunático, hermanos, en griego es niaisomaí, de donde viene la palabra luna. Fíjese, donde viene la palabra luna, donde realmente quiere decir estar alunado. De ahí viene la palabra lunático, que quiere decir estar alunado, es decir, es como cuando tú le dices a una persona, andas en la luna, en el sentido de que lo que estás haciendo está fuera de esta realidad. Y yo no sé si de repente hacemos cosas fuera de la realidad. Nunca he hecho algo así. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué me estoy conduciendo así? O sea, de repente como cristianos hacemos cosas que están fuera de cómo debería de ser nuestro cristianismo, fuera de la realidad. Y muchas veces por no pedir dirección o por no orar también. Entonces, ¿qué tenía este muchacho? Este muchacho lo que tenía es que había momentos en su comportamiento que estaba fuera de la realidad, es decir, tenía demencia, tenía convulsiones, porque otro de los evangelios así los pone, tenía convulsiones, tenía como ataques epilépticos, donde esos ataques los sacaban de la realidad, y aparte de esos ataques epilépticos estaban ligados a un mal espíritu que lo tomaba y de repente lo aventaba al fuego o lo aventaba al agua. Es decir, la situación era difícil para este joven. Y no solamente para este joven, sino para el padre también. Porque imagínese, hermano, que tengas de compañero de trabajo a alguien ¿verdad? O en casa que de repente no sabes ni cómo llegarle porque los cambios son bien bruscos, ¿no? O sea, no es fácil. No es fácil. Es decir, la vida de este joven era una vida difícil, pero también la del padre. La vida de este joven, hermano, y del padre era una vida triste, de incertidumbre. Tanto que en este texto 15 que leímos hace mención de dos palabras que
que el Padre expresa un gran cansancio. Y repito, y la primera palabra que usa es padece muchísimo, muchísimo. Y la segunda es porque muchas veces, dice, porque muchas veces se va al fuego, muchas veces se va al agua. Y esto habla, repito, habla de un cansancio del Padre, habla de una impotencia del Padre, habla de que el Padre no sabía qué hacer. Esto habla de que es mucho, es demasiado. Esto habla de que ¿cuándo irá a acabar este tormento? Esto habla de que quizá ya no aguanto, mas sin embargo, a pesar de que el Padre, hermano, está cansado del problema de su hijo, no se rindió. Y después de que sus discípulos no pudieron ayudarlo, lo llevan ante el Señor Jesús y él ahí está arrodillado. Porque la pregunta es, ¿quién le va a ayudar a ese muchacho? ¿Quién? ¿Quién, hermano? ¿Quién lo va a llevar en oración a ese muchacho? ¿Quién? Él podría decir, ya no aguanto, yo lo abandono, yo lo dejo mejor a este muchacho, pero no. Él sabe la condición de ese muchacho, de su hijo. Y la mejor forma de ayudar, hermano, es la oración. Amén. Verso 16. Dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ahora, no es que los discípulos son los que sanan, no, no, no. El problema de los discípulos fue la incredulidad. El problema de los discípulos es estos, no oran. Estos no oran. El que tiene el poder es Dios. Es Dios. Y mire la respuesta del Señor, verso 17. Respondiendo Jesús dijo, esta es una expresión con un signo de admiración, es una expresión fuerte. Dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. La Nueva Traducción Viviente dice, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Ahora, me llama la atención, hermano, que el Señor está reprendiendo a una generación. Fíjense qué interesante, ¿verdad? A una generación incrédula y una generación perversa, así le llama el Señor. Y podríamos pensar, hermano, que el Señor está reprendiendo solamente a los que no siguen al Señor Jesús, porque había mucha gente. Pero ¿sabe qué? No. El Señor está también reprendiendo a sus discípulos. También los incluye a ellos. Y algunos comentaristas interpretan que los estaba más bien reprendiendo a ellos. Los estaba reprendiendo a ellos. El Señor está reprendiendo a una generación, hermano. Y siempre en una generación, hermano, son pocos los que buscan a Dios. Siempre. Son pocos los que son radicales, son pocos los que están dispuestos a negarse. Por ejemplo, antes del diluvio, la descendencia de Adán y esas generaciones solo aparecen pocos personajes que son radicales, como Abel, ¿verdad? Enoc y Noé, aunque tienen muchos años de diferencia, ¿verdad? Es que vemos aquí, vemos que el Señor está reprendiendo a una generación. Repito, y aunque pareciera que el Señor está reprendiendo a los que no son sus discípulos, la realidad es que sí está trayendo una reprensión a sus discípulos. El Señor está dando una reprensión a una generación incrédula, una generación que solo busca cosas terrenales, una generación, hermano, que no tiene confianza en Dios. Una generación, bueno, la pregunta es, ¿qué reprendería el Señor a esta generación? Hablemos de la iglesia, ¿qué? ¿Verdad? Una generación que no ayuna, que no ora, indiferente.
¿Verdad, hermano? Mire la condición de la iglesia, Romanos 13:11. Se lo voy a leer o búsquelo. Búsquelo, si quiere búsquelo, pero si no se lo leo. Romanos 13:11. Pareciera que lo que dice Romanos 13:11 es lo que vivimos ahora. Bueno, se vivió en ese tiempo, pero también ahora. ¿Lo tiene? Romanos 13:11. ¿Qué lo tiene? Dice, la noche está avanzada. ¿Está avanzada la noche, hermanos? Sí. Dice, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día. ¿Cómo, hermanos? Honestamente. No en glotonerías y borracheras. No en lujurias y lascivias. No en contiendas y envidias. Mire, 3 pares de vicios similares. El Señor compara la glotonería con la borrachera. Es lo mismo. Compara la lujuria con la lascivia. Es el mismo pecado y compara la contienda con la envidia. Ahora, si el Señor viniera, examina la iglesia, ¿qué diría de la iglesia? Amén. Interesante, hermano, que el Señor está reprendiendo una generación incrédula y perversa. Verso 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Verso 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Todavía preguntan, ¿verdad? El Señor le responde por 3 cosas: por incredulidad, por falta de oración y por falta de ayuno. Verso 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué es esto? Este es un hebraísmo, esta es una frase proverbial, este es un hipérbole que está usando el Señor, ¿verdad? Yo recuerdo, hermano, cuando predicaban sobre este texto, fuera de contexto, ¿verdad? Decían que tú puedes declarar y se va a hacer. Pues no, fíjese que no, Y yo me acuerdo claramente, yo no sé si le va a dar risa, ¿verdad? Pero yo me la creí tanto, que me acuerdo que miré esa montaña que está aquí, y le digo, declaro que te mueves, y cerré mis ojos. Y cuando abrí los ojos, ahí estaba todavía. Y hasta la fecha ahí está. ¿Pero qué es esto? Pues es un hebraísmo, es una frase proverbial, es un hipérbole en el sentido de que lo que el Señor realmente está reprendiendo es la incredulidad. Es decir, los discípulos dejaron de confiar en Dios. Dejaron de confiar en Dios. Es decir, en la vida cristiana, hermano, no es una prueba, No son 2, son muchas. Son muchas en las que nos vamos a enfrentar, y nuestra confianza en Dios tiene que ir creciendo, 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 creciendo. Verso 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Verdad? Es decir, ¿cuál es la reprensión que le hace el Señor a sus discípulos? 3 cosas: la falta de oración, la falta de ayuno y la falta de confianza en Dios. La falta de confianza en Dios. Ahora, mire bien, hermano, porque qué bueno que perseveren en la oración y no lo dejen de hacer, ¿verdad? Mire bien, se dice que uno de los pecados que cometemos los cristianos más comunes en la iglesia en general es la falta de oración y de ayuno. Y para ser sinceros, si nos analizamos cada uno de nosotros, quizá, hermano, pues fallamos en esa área, en esa insistencia de oración y en esa insistencia de ayunar. Fíjese bien, uno de los puritanos decía,
El hombre que tiene una vida ferviente en oración difícilmente vivirá en pecado, pero el hombre que vive en pecado difícilmente será un hombre de oración. Será un hombre de oración. Es decir, no solamente, hermano, tenemos que ser cristianos de oración, sino también de ayuno y de lectura de la palabra. Se tienen que combinar estas tres cosas. Por ejemplo, si yo soy una persona que solo lee, pero no oro, no es suficiente. Si yo soy una persona que solo oro y no leo la palabra, no es suficiente. Las dos disciplinas las tenemos que atender. Las dos. ¿Qué te quiero decir? Lo que te quiero decir es que no podemos desbalancearlos con una y con la otra. No podemos. Aún si soy una persona que escucha prédicas por YouTube, eso no es suficiente. Yo necesito ir a la Biblia. Necesito de ir a la Biblia. Entonces, ¿qué vemos en esta narración? Vemos que los discípulos no pudieron manejar este problema precisamente por eso, por la falta de oración. Muchas veces, hermanos, así nos pasa. No sabemos manejar a veces situaciones, ¿verdad? Precisamente por eso, que nos falta ser hombres y mujeres de oración. Ponemos de pie.